Hola, soy Oriol Mercader, psicólogo deportivo, y hoy voy a explicar la relación que hay entre la psicología y las lesiones, desde por qué nos lesionamos por culpa de los estados de ánimo, el estrés y diferentes rasgos de la psicología, y cómo podemos utilizar la psicología con un profesional de la psicología del deporte para conseguir tener una mejor rehabilitación. Cada vez más en las clínicas más actualizadas está entrando la figura del psicólogo que ayuda en el acompañamiento en la rehabilitación a todos los niveles, desde hábitos de vida, temas del descanso, el apoyo social, gestión de las emociones, control del estrés, grados de motivación. Por lo tanto, tendrá un montón de recursos para introducirlos durante todo este proceso en el cual es tan duro sobrellevar esta lesión. Muy bien, vamos a empezar compartiendo pantalla para que sea más fácil su explicación. Vamos al inicio. Muy bien. Pues como vemos, no es cuestión de mala suerte. Hay más porcentaje de lesiones en situaciones de derrota que de victoria. La frustración, la angustia de estar perdiendo, la rabia, el estrés que nos genera ir perdiendo. Las cadenas de lesiones, una detrás de la otra, ¿tienen alguna relación? ¿Tienen un componente psicológico? ¿Queremos evitar alguna cosa? ¿Es producido por los mismos nervios? Cada vez más la lesión se ve que está más conectada con la personalidad que no con la peligrosidad de la disciplina deportiva. Y cada vez más en los estudios actuales se va considerando la psicología de la lesión y de la rehabilitación, lo que decíamos de entender en la lesión un componente psicológico y entender en la rehabilitación la necesidad de también integrar el psicólogo deportivo. Si vemos cómo se producen las lesiones, veremos que la mitad se producen por factores intrínsecos al atleta, sus pensamientos, sus conductas, sus comportamientos, no tanto al mal estado del campo o una entrada criminal de un rival. ¿Cómo funciona el modelo de estrés? Pues todos tenemos unos factores personales, mi estilo de vida, el estrés que tengo por conseguir algo, si estoy de exámenes, si no llego a final de mes. Y luego tendremos a la derecha, vemos los recursos adaptativos. Bueno, tengo los mecanismos para afrontar todo esto. Si los tengo, podré soportar más estrés. Si no, me puedo romper antes. Por lo tanto, el psicólogo deportivo me puede enseñar recursos para la gestión del tiempo, técnicas de relajación, mindfulness, control de pensamientos, desviación de la concentración, para que la próxima vez quizá puedo prevenir una lesión cuando me aparece el estrés en medio de un partido. Y también es muy importante mirar el historial estresor. ¿Esta persona ha tenido lesiones en situaciones parecidas a esta? Para ver que ahí podemos ver un componente importante psicológico. ¿Cómo funciona el estrés y la lesión? Aparece el estrés como una demanda. Cada persona, para mí, lo que es estresante, quizá para ti no lo es. Y al revés. Entonces, el estrés es una percepción de que me piden unas demandas, yo tengo unos recursos, no llego, eso me genera estrés. O las consecuencias. Si yo estoy pensando en cómo jugar al fútbol, no me voy a lesionar. Si pienso que si no hago bien un pase, me pondrán en el banquillo o perderemos el partido y bajaremos de categoría y no me renovarán, todo esto me activa a nivel muscular, fisiológico y mental y me acerca al estrés. ¿Qué es lo malo del estrés? Pues que nos hace jugar diferente, táctica, técnica, física y mentalmente. Y estos cambios, que no son los que estamos acostumbrados o los que son más funcionales para evitar las lesiones, estos cambios técnicos en la forma de jugar o en la toma de decisiones, que sin estrés no hubiera tomado estos riesgos quizá, o no hubiera llegado tarde la entrada, o no tendría la concentración así, sino que la tendría más periférica y podría haber un jugador que me viene, o que me estoy acercando a una pared. Pues todos estos cambios en la forma de jugar nos llevan a la lesión. Y esta fase es muy importante, no hay lesiones, sino que hay deportistas lesionados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cada lesión es un mundo, porque cada persona es un mundo. El tipo de lesión, dónde se ha producido, el momento de la temporada, no tiene nada que ver hacer una rehabilitación con alguien que ve que se ha perdido los playoffs, que no con alguien que se está perdiendo los primeros partidos de temporada y quizás no tiene tanta presión para volver. Los antecedentes, pues mira, si es una lesión que ya me la hago
al final, cuando tengo 33 años, pues quizá me planteo que esa lesión ya no me vuelve a dejar jugar. O si ya me he lesionado otras veces, pues voy a comparar con las otras. La causa, la severidad. Características sociodemográficas del lesionado muy importantes, el nivel socioeconómico que tiene, si tiene alternativas a formarse durante ese momento, si lo único que tiene es el deporte y no tiene nada más, la raza, etnia, la edad, el género. Biológicamente, pues la nutrición que él hace, que tiene, el sueño reparador o si se recupera bien o no de los tejidos. Y vamos ya más a la mente, la parte psicológica, la personalidad que tiene, introvertido, extrovertido, tolerancia al dolor, el estado de ánimo, comportamientos que tiene, pensamientos, motivaciones personales y factores sociales. ¿Tiene una red de apoyo? ¿Qué tal es el ambiente de rehabilitación? ¿Lo vive con estrés? Todo esto lo que hará es que cada lesionado, cada paciente, no lo podremos comparar con otro. Y cada uno tenemos que hacer un estudio a medida para anticiparnos a posibles problemas y dificultades que van a aparecer en ese lesionado. Los fisios, los médicos, son muy buenos en eso, ya hacen mucho más que su trabajo. No hacen un trabajo de masaje, intentan leer entre líneas, intentan leer, entender la persona que tienen ahí. Pero hay veces que sí que a mí me dicen que no llegan, que se les escapa de las manos, que notan que se están metiendo en un percal y que necesitan a alguien que les diga si es correcto o si no, al menos para darles seguridad. Por eso, el psicólogo, para ayudar al fisio, al médico, a estar seguro, muchas veces es simplemente decir, oye, mira, tú este paciente lo ves como yo, ¿crees que debo ir más lento? ¿Crees que debo frenarle? ¿O lo debo empujar? Entonces, mi respuesta simplemente les puede dar seguridad y ellos ya lo hacían bien. Pero bueno, siempre está bien un segundo punto de vista más profesional, más especialista, que te diga cómo hacerlo desde otro punto de vista. Y aquí hablamos del organigrama. Esto sería lo ideal. Pues bueno, sería muy bueno que haya un psicólogo que pueda hacer hasta de moderador. ¿Qué significa? Que al lesionado, pues el mensaje que le llegue sea coherente, sea el mismo para todos, desde el club, desde el entrenador, desde el médico, el fisio, siempre sea un mensaje que vaya a la una, para no generarle más estrés. Me dicen que tengo que volver para el playoff, me dicen que estoy para jugar, pero el entrenador me dice que no puedo jugar 20 minutos. Entonces, todo esto para el deportista es una pequeña cosa para el fisio, para el deportista se convierte en una pelota de nieve gigante. Entonces, el psicólogo puede ser este punto de unión que haga de moderador entre el deportista y todo su entorno. Además, el psicólogo también puede trabajar con el entorno del deportista a nivel de familia, pareja, amigos, diciéndoles qué es lo que necesita el deportista, también trabajando con ellos porque no es fácil ser la pareja de un profesional lesionado. Y a más alto nivel, también asesorar sobre cómo llevar el tema de los medios de comunicación. También lo que decíamos antes, de trabajar mano a mano con el fisio y el médico, de darles información de cómo llevar a ese paciente, haciendo un trato a medida de la persona. Bien, ¿cuál es la respuesta? Hemos visto cómo la psicología nos genera lesión, ahora vemos qué pasa con la lesión a nivel psicológico y emocional. Pues un desbarajuste total a tres niveles principales: pensamientos, emociones y conductas. Es el triángulo típico. Entonces, pensamientos. Vemos que habrá muchos cambios, pero también vemos aquí cuál es el trabajo del psicólogo. Será en cada uno de estos apartados hacer un trabajo para que eso vaya lo mejor posible. Pues a nivel de pensamientos, ajustar los objetivos, hacer un establecimiento de objetivos SMART, a corto, medio y largo plazo, con resultados, con registros. Rango de rehabilitación percibida, pues preguntar, saber cómo percibe el deportista que está mejorando, las percepciones que tiene de cómo está jugando, cómo está evolucionando, sobre todo rasgar en encontrar creencias y atribuciones que ese deportista tiene en su cabeza desde hace muchos años y que pueden estar bloqueando la evolución. Y el afrontamiento cognitivo, qué proceso mental hace para procesar toda la información que se le está dando. Vamos a la parte más emocional, más corporal, no a la cabeza, sino más bien al cuerpo. El miedo a lo desconocido, situación nueva, no la controlo, no la domino. Eso producirá tensión, ira y depresión. Y habrá que ajustar con los familiares, con la pareja, el cómo controlar eso. También con el deportista, saber dar un espacio para aflorar todas esas emociones. La frustración, el aburrimiento, gestionar el tiempo, darle herramientas, no decir, ay, pobre, sí, esto es muy duro. No, no, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
intentar conseguir una actitud positiva, trabajar el umbral del dolor con mindfulness y darle herramientas de gestión emocional a nivel de registro de emociones, hacer un diario emocional y nos vamos finalmente no el pensamiento, no las emociones, sino conducta, lo que hacemos. Adherencia a la rehabilitación. Si me piden 50 flexiones, ni 51 ni 49. A más control emocional, mejor adherencia. Utilizar estrategias adaptativas de adaptación, uso del apoyo social, cómo lo hacemos, con el equipo, con la familia, trabajar el esfuerzo e intensidad, los grados, que sea consciente y el afrontamiento conductual. Muy bien, vamos a ir más allá. Las fases del duelo, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, pues pasamos por o cuando nos deja la pareja, una serie de pasos que son muy típicos en la mayoría de personas y que creo que también las podemos adaptar a la lesión para entender en qué fase está esa persona lesionada y saber qué le hemos de intentar explicar o que se sienta entendido. Primero, la negación. Eso no me puede estar pasando a mí. No me he lesionado yo de forma grave. Luego, la cólera. ¿Por qué a mí? En este momento, ¿por qué no otro? ¿Y por qué me he hecho esta entrada? ¿Y por qué? Luego, la negociación. Muy bien, vale, esto es lo que hay. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Luego viene cuando nos damos cuenta de lo que nos viene encima, la depresión. Luego vamos aceptando poco a poco que es nuestra realidad y finalmente la reorganización. ¿Cuándo voy a volver? ¿Cuándo voy a entrenar fuerte? ¿Cuándo me integro al equipo? Pero no solo esto, es que una lesión nos lleva a un realmente desbarajuste total de la personalidad. Pérdida de la identidad. Yo soy futbolista, yo soy tenista, yo soy jugador de básquet y ahora estoy en casa, no sé qué hacer, no tengo otro trabajo. O es mi hobby, ¿ahora qué hago? Salgo del trabajo y no puedo ir a entrenar con mi grupo. Pierdo un poco el autoconcepto. Miedo y ansiedad. Preocupación, incertidumbre. Pues sí, normalmente los deportistas, no estoy hablando siempre de élite, puede ser cualquier persona amateur que tiene un trabajo y luego para él es muy importante la parte deportiva. Pues no controlarla, no saber cuándo volverá, no saber cómo reaccionará el cuerpo, genera mucha incertidumbre. La confianza, pues podemos ver que nos falte confianza y puede ser hasta, como veremos después, problemas de compensación, intentar demostrar mucha confianza porque está bajando y hacemos contraataque. Y disminuir el rendimiento, pues sí, pues a nivel laboral, a nivel personal, pues un bajón absoluto que nos va arrastrando no solo lesión, sino en todo en la vida. Y finalmente vemos esta desadaptación de la realidad, furia, confusión, que podemos pagar con los más queridos y hay que prepararlos, obsesión por volver a competir, la negación, esto no es nada. Volver a la actividad demasiado pronto, alardes exagerados sobre logros pasados, estar anclado en el pasado y no estar al día de, oye, que tú tienes que hacer esto ya, pero es que no. Cierta hipocondría secundaria, ostras, ahora noto esto aquí, esto me lo explican mucho los fisios. Autoinculpaciones, por culpa mía el equipo juega con uno menos o no se podrá clasificar, he fallado el equipo, decir, oye, no, has sido una víctima, has tenido mala suerte, ha pasado esto, había mucho estrés o mira, el entrenador pues te he exigido demasiado o en el último entreno mete una bronca que, bueno, pues intentar entender que eres humano y forma parte del deporte lesionarse. Aislamiento de personas significativas y hasta relacionarse con personas que no quieren lo mejor para el deportista, sino aprovecharse de él. Pues esto hay que vigilarlo mucho. Cambios en el estado de ánimo repentinos y pérdida de confianza en la recuperación y falta de adherencia. Esto puede pasar completamente. Por lo tanto, aquí hace falta un psicólogo deportivo que acompañe a los profesionales que le están ayudando y al mismo deportista y a su entorno inmediato y que conecte también con el club para explicar qué es lo que le deben exigir y qué no, y qué es lo que le irá mejor. ¿Cómo acompaño? Pregúntate, ¿cómo sueles acompañar a tus deportistas lesionados? ¿Les das todo este soporte o lo dejas por ahí a ver qué pasa? ¿Qué puntos fuertes tienes? Como entrenador, como médico, como fisio, como club, como pareja de un lesionado o como lesionado que se lesiona. ¿Qué puedo hacer para hacer un mejor acompañamiento viendo lo que he visto aquí? ¿Qué te puedes plantear? Estas son una parte más práctica que os planteo preguntas. ¿Qué hacer? Pues primero, preocúpate, interésate y empatiza. Ya está. Conectar con el jugador en competición. ¿Qué significa? Intentar, pues, el jugador que vaya a tomar estadísticas, que ayude a los jovencitos.
No que lo vea por la tele, no que esté en la grada, que esté en el banquillo lo máximo posible, que esté con el equipo. ¿Para qué? Por ejemplo, las bromas, las jergas, que no cuando vuelvas se siente un extraño en el equipo y esto puede pasar, 2 meses fuera del equipo, vuelves y no encajas y esto afecta. Entrenamiento alternativo, pues si no puedes trabajar el tronco inferior, pues hacer trabajo superior o trabajar la visualización, ¿vale? Con el psicólogo deportivo, a formarte en la parte mental, para quizá formarte en autocontrol del estrés para que no te vuelvas a lesionar, y negociar pequeños objetivos semanales o diarios de rehabilitación y deporte. Y esto es un programa que tenemos los psicólogos que se llama Objetivos SMART y es una técnica que ayuda a conectar al deportista cada día a superarse. Muy bien, vamos ya a las 3 fases. La primera, está inmovilizado el deportista. ¿Qué podemos hacer? Técnicas de mindfulness, esta técnica de los budistas, que primero se utilizó para el dolor y ahora vemos que en fase de lesión es perfecta para conseguir esta atención plena y esta aceptación de lo que nos pasa. Técnicas de relajación, body scan, sugestiva de Jacobson y técnicas de sensores de biofeedback que nos dirá esa persona si está aprendiendo a conectar con ella misma y a relajarse cuando no lo necesita. 2, control de pensamientos y creencias, hacer un registro, ver qué está pasando por ahí. Un proceso de coaching, coaching que es una técnica, no es una profesión, por lo tanto un coach lo tiene que hacer un psicólogo, no hay más. Y un coach es un acompañamiento. Visualización emotiva para reproducir emociones agradables, satisfactorias, recuérdate ese día en esa playa, cómo te sientes. Corporal, imagínate, eso ya es más un poco hasta hipnosis, ver cómo se va curando tu cuerpo, sugestiona de forma sugestiva. Y finalmente, ejecución. Efecto Carpenter, tú mientras ves, si eres esquiador y ves una persona bajando una pista o un vídeo tuyo bajando una pista, tus músculos están trabajando. No solo visual con una pantalla, sino sobre todo mental. Conseguir imaginarte muy real esa bajada como si la cámara estuviera en tus ojos y vas viendo cómo clavas los palos. Esto estás trabajando, estás entrenando tu cuerpo aunque estés en una silla de ruedas, ¿eh? Finalmente, podemos gestionar el tiempo muy bien. Todo el tiempo que entrenabas y competías, ahora ¿cómo lo llenamos? Y este asesoramiento del entorno social. Vamos ya a la fase de recuperación. Técnicas de relación corporal y mindfulness, creo que es un constante en todo este proceso. Programa de establecimiento de objetivos, muy bien, hoy estamos aquí, hemos llegado a dormir aquí y en 3 semanas estaremos aquí para conseguir finalmente llegar aquí. Hábitos saludables, pues en mi caso que soy especialista en sueño, pues tengo la suerte de poder promover buenos hábitos, marcar un objetivo, marcar un diario del sueño, poner un reloj y poder, pero un reloj de estos que Garmin o no, un reloj de verdad cronobiológico y ver a tiempo real si el paciente se está preocupando de sus hábitos diarios. Control de estímulos, esto es muy importante. Es una técnica un poco compleja para explicar ahora así a modo de forma breve. La motivación intrínseca, pues inspiración, hablar con otros atletas que han sufrido eso, visitas, llamadas, hacer un programa. Habilidades comunicativas para que tenga asertividad para hablar con los médicos, que pueda hacer las preguntas que necesita, que no entre en cólera, y autorregistros para tomar conciencias de mejora. Y finalmente, en la fase de readaptación y vuelta a la competición, trabajar con palabras claves para evitar el miedo o la distracción, controlar el diálogo interno positivo, técnicas como el EMDR, si vemos que hay algún bloqueo, mejorar la autoconfianza a nivel de sentirse competente con el proceso, no el resultado, seguir trabajando muchísimo la visualización, cómo vuelvo al estadio, cómo piso, cómo pego la pelota, notando que lo hago bien, sensación de control, centrar en lo que tú puedes controlar, no en lo que los otros te piden. Y aparte del equipo, pues bueno, pues desde los capitanes, ver cómo te integran muchísimo otra vez y que vuelves a formar parte y has superado esa dificultad. Finalmente, un pequeño tip es marcar un protocolo de equipo. Es decir, si en nuestro equipo alguien se lesiona, ¿cómo vamos a actuar? Pues si hay una operación, pues vamos todos, hacemos una cena, cuando se recupere se celebra de esta forma. Cada día le entreno un jugador llama para explicar lo que se ha hecho. Y a la vuelta también, decir, bueno, pues no decirlo, hacerlo de forma escalada,
que vea que hay un plan. Es decir, vas a hacer el calentamiento, luego vas a hacer el calentamiento y vas a jugar 2 minutos, luego jugarás una primera parte y luego un partido entero, ¿vale? Pero que intentar ajustar y siempre explicar los motivos, convencer al jugador. Bien, como vemos, la parte, a ver, compartir pantalla, poner en pausa, nueva función. No sé cómo eliminar. Estoy todavía nuevo con lo del Zoom. Pues bueno, como veis, es muy importante el tema este de las lesiones, la psicología, y creo que es muy bueno si alguien realmente lo sufre o un fisio que está viendo que su deportista está en un bajón, pues que no dude en la contratación de un psicólogo deportivo. Creo que es bueno que seas un especialista en deporte para hablar el mismo idioma, que no se sienta demasiado patológico el paciente, de, no, si no tengo un problema mental, no. Simplemente te voy a ayudar en que esto sea más fácil y voy a ayudar a tu fisio a darle puntos claves para que trabaje contigo